Señor, te damos gracias por tenernos, Señor, esta noche, por permitirnos reunirnos. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Padre. Suplicamos, Señor, esta noche que tu Espíritu Santo, Señor, nos imparta. Señor, que en tu bondad tú quieras darnos, Señor, de tu vida, de tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, esta noche. Sé tú, Señor, el que hable por amor a tu nombre, Señor. En tus manos estamos, Señor, y sabemos que los tiempos que vivimos, Señor, son cruciales, importantes, Señor. Y anhelamos estar listos, Señor. Anhelamos ser preparados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. Estamos viviendo tiempos muy importantes en los cuales nosotros vamos a decidir la posición eterna que vamos a tener. Son tiempos importantes en los que nuestras decisiones afectan no solo nuestra vida, sino que también afectan la vida de nuestra familia, de los que nos rodean, de nuestros hermanos. Afecta nuestra iglesia. Y vamos a ver, hermanos, cómo nosotros podemos incluso afectar nuestro pueblo, ciudad, país e incluso todo el planeta. Y se nos ha dicho, sabemos, y creo que hoy más que nunca nosotros, por la misericordia de Dios, podemos entender y percibir el tiempo en el que estamos, que es necesario que el Señor obre en nuestras vidas. Y quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 22. Mateo 22, desde el verso 1. Vamos a ver esta parábola, hermanos, que tiene tal vez muchos significados, pero que el Señor abra nuestro corazón, nuestros oídos, y podamos percibir lo que Él tiene para nosotros. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Podemos ver, hermanos, que esta parábola tal vez tuvo su cumplimiento de la primera venida en los primeros versos, pero a partir del verso 10 podemos ver, hermanos, que ahí el Señor abrió las puertas
para nosotros, para los gentiles. Y el verso 11 podría ser ya el tiempo de su segunda venida. Y uno de los requisitos para poder estar presentes en esas bodas es estar vestidos con las vestiduras correctas. Y quiero que veamos algo acerca de estas vestiduras. El requisito para tener la entrada a eso es importante. De lo contrario seremos echados fuera o no seremos tomados en cuenta. Muchos son llamados y pocos escogidos. Los escogidos son los que tienen las vestiduras. Apocalipsis capítulo 19, en el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. A ella se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vemos, hermanos, que las vestiduras de bodas es la justicia de Dios. Y podemos ver, hermanos, que pocos van a ser los que van a querer vestirse de justicia. Y podemos entender esto leyendo otras parábolas. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. Entendemos que 10 pudieron entrar y 10 quedaron fuera. ¿Cuál fue la razón? De alguna forma, todo esto se puede unir, todo tiene el mismo significado. Esas parábolas de la boda es que el Señor va a pedir a su iglesia un requisito, y es que estemos vestidos de bodas, que estemos preparados. ¿Estás tú vestido de bodas? ¿Estoy vistiéndome de lino fino? ¿Estamos preparándonos? Es un tiempo de preparación esto que nos queda ahorita, debemos aprovecharlo. Cuando hay una boda, cuando hay una fiesta, creo que todos con tiempo nos preparamos y queremos ir de la mejor forma. Pero el Señor, Él tiene las vestiduras que Él anhela que su iglesia, que esa amada del Señor tenga. Y quiero ver algo acerca de la justicia de Dios en relación a este verso, que muchos son llamados y pocos escogidos. Y quiero por favor que vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 en el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los que hemos recibido la justificación por su gracia, por la necesidad que hay o hubo en nuestro corazón, que el Señor reveló, que el Espíritu de Dios nos mostró que éramos necesitados. Entonces venimos al Señor en su gran misericordia. Él nos extiende esa gracia para justificarnos y hacernos aceptos delante del Padre. Pero esa es, digamos, la parte de los que son llamados. Los que son llamados, como podemos ver en Mateo capítulo 5, verso 3, son los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los necesitados, aquellos que reconocen que no tienen nada más que depender de la misericordia de Dios, de ellos es el reino de los cielos.
Esto, digamos, es el nivel de los llamados. Pero vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Que nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Estos son los escogidos, los que hacen justicia. Vemos que el Señor no solo murió para justificarnos, para librarnos del infierno, para hacernos aceptos, sino que Él resucitó para formar en nosotros esa justicia, esa vida. Y esto de ser escogidos es un nivel más alto, porque veremos que los que se visten de justicia, hermanos, hay una bendición tan grande. Pero Mateo capítulo 5, en el verso 10, y aquí vamos a estar viendo unos puntos en este capítulo. Verso 10 del capítulo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si nosotros vamos a vestirnos de justicia, hermanos, vamos a padecer persecución. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si padecemos a causa de la justicia, a causa de la forma justa de vivir, no nos turbemos, dice. Y veremos, hermanos, qué bendición hay cuando nosotros caminamos de una forma justa. Los necesitados son los llamados. De ellos es el reino de los cielos. Pero los que por causa de su forma justa de vivir son perseguidos, estos son los que van a poder entrar y formar parte de las bodas del Cordero. Veremos, hermanos, que el ser justo, en la Escritura hay muchas claves prácticas para ser justos. Cosas que tal vez nosotros hemos oído vez tras vez, pero que haya un anhelo ferviente en nuestro corazón por recibir esto. Que haya una necesidad de que el Señor forme en nosotros, que el Señor nos vista de su justicia. Mateo capítulo 5, verso 6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si nosotros no tenemos esto, hermanos, si estos puntos que vamos a ver hacen falta en nuestra vida, el Señor está dispuesto a formar en nosotros este carácter, si en nosotros hay hambre y sed de su justicia. ¿Por qué Dios busca que su esposa tenga esa justicia o tenga ese vestido de justicia? En Apocalipsis 19 podemos ver que la iglesia es arrebatada y se va a las bodas, y vamos a ver el motivo por el cual
o uno de los motivos por el cual debemos ser vestidos de justicia y amar la justicia y vivir en justicia en esta tierra, en esta vida. Porque después de las bodas, Él desciende, el Señor desciende y su esposa, y dice que ellos vienen a verter la ira de Dios sobre este mundo. Y esto lo podemos ver en el capítulo 14, 15, 16 y 18 del Apocalipsis, que habla de la ira del Cordero que va a caer sobre los que tienen la marca de la bestia, sobre el reino de la bestia, sobre Babilonia. Y la ira de Dios va a venir. El Señor va a traer su ira, sus juicios, Él y los justos con Él. Pero, ¿cómo podría un hombre, hermanos, traer justicia a este mundo si ha vivido una vida disoluta como cristianos? ¿Cómo podremos nosotros traer justicia a esta tierra si hemos vivido de una forma tibia? ¿Cómo podemos traer justicia si hemos sido tolerantes y no hemos marcado una diferencia nosotros con nuestra forma de vivir en esta tierra? Y les decía, veremos cosas prácticas y vida de hombres en los que debemos poner atención en las acciones que hicieron. Y que quiero que vayamos a Mateo. Ustedes ya saben la historia de este hombre. Capítulo 1 nos habla en el verso 19, nos habla de José. Un hombre justo, dice la Escritura. Y quiero que pongamos atención, que nosotros sabemos la historia ya de esto, pero él no sabía la razón por la que María había quedado encinta. Cualquiera, hermanos, hubiera dicho qué tonto la decisión que él tomó. Él, para que ella no fuera difamada, menospreciada, él dice que decidió para no dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Fíjese, esta acción pudo llevar como consecuencia a José incluso la muerte. Él, con esta acción, lo que iba a hacer es quedar él como culpable, y por esta acción lo pudieron haber apedreado, pero él decidió sufrir por no ver sufrir a su amada. Son las acciones que el Señor busca en sus hijos. Es lo que Él busca en sus hijos. Otro hombre, hermanos, varón justo, dice la Escritura. Varón justo, perfecto en sus generaciones. Y es un hombre que la Escritura, según Mateo, vuelve a resurgir en este tiempo del fin. Vayamos a Génesis, capítulo 6. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Pero veamos, hermanos, ¿cuál? Porque la Escritura dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y lo hemos escuchado tantas veces. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O podemos ver aquí, hermanos, dos situaciones. La número 1, en el verso 3, podemos ver que el Espíritu de Dios estaba influenciando al hombre para seguir en el camino correcto, mostrándoles, como hoy también el Espíritu de Dios está hablándonos, mostrándonos el camino, pero los hombres cerraron sus oídos, no quisieron oír y siguieron el camino de la carne. Por eso él dice, no, él apartó su espíritu. Y a causa de esto, hermanos, la tierra se corrompió, porque empezó a haber una mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Empezó a haber una mezcla, y por esta mezcla, la tierra se corrompió. Los hombres dejaron de oír al Espíritu y siguieron su propia carne. Pero Noé, hermanos, él apartó a sus hijos de esa generación perversa. Él no permitió que sus hijos caminaran en esa misma dirección en la que todos corrían, a donde la multitud iba. Él no permitió que sus hijos hicieran lo que era normal en ese tiempo. Y cuando el Señor les habló del arca, él y sus hijos, su esposa, creyeron. La justicia de Noé consiste en hombres que crían hijos en medio de una generación perversa, pero que los apartan y los consagran con ellos a edificarle al Señor una morada. Es necesario en este tiempo que nosotros, hermanos, podamos criar a nuestros hijos en medio de esta generación perversa, pero que los apartemos y los consagremos juntamente con nosotros para edificar al Señor una morada. Es lo que el Señor está buscando en nosotros. Los justos deben reproducirse, deben multiplicarse en sus hijos. Por esto, hermanos, el ser vestido de justicia. Por esto dice la Escritura que muchos son llamados y pocos escogidos. El camino de la justicia es estrecho. El camino de la justicia, la puerta es angosta. Pocos la hallan y pocos quieren entrar. Que el Señor en su misericordia nos dé oídos, nos dé un amor, nos dé un anhelo por vivir de esta forma diferente, para que nosotros podamos salvar a nuestros hijos. Y veremos algo de esto, hermanos. Y para ver cómo con esas vestiduras, cómo viviendo justamente nosotros podemos afectar a los que nos rodean, quiero tocar la vida de otro hombre para entrar a este tema. Y es la vida de Lot. La Escritura dice que Lot era justo. Pero al separarse de Abraham, Lot fue a morar a Sodoma. Y conocemos la historia, que el Señor está con Abraham, le muestra su secreto, y Abraham comienza a interceder y le pregunta al Señor: Señor, si hubieran 50 justos, el Señor le dice: si hubieran 50 justos, no destruiría Sodoma. Y él empieza a bajar la cantidad. Si hubieran 40, si hubieran 30,
Creo que Abraham, él estaba contando, ahí está Lot, su esposa, sus hijas, tal vez ya tuvieron hijos y hay más justos. Y dice, Señor, si hubieran 10 justos. El Señor dice, si hubieran 10 justos, Abraham, yo no destruiría Sodoma. Pero conocemos, hermanos, que no se encontraron ni 10 justos en Sodoma. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual para abrazar el camino de justicia. Cada uno tenemos esa responsabilidad. Lot, la salvación de Sodoma estuvo en las manos de Lot, pero él la perdió. Y vamos a ver, hermanos, cómo nosotros podemos afectar para bien. Cómo la forma en la que nos conducimos puede salvar desde una ciudad, desde un pueblo, desde una familia, hasta un país, o hasta el planeta completo. El deseo del Señor es que esta tierra sea llena de justos. Y para esta hora final va a ser necesario que cada hombre desee vestirse de justicia. Cuando Lot salió de Sodoma, su mujer volvió su mirada hacia atrás y sabemos en lo que ella se convirtió, en una estatua de sal. ¿Por qué debemos ser justos? Hay 2 razones por las cuales el Señor quiere que nosotros estemos vestidos de justicia. Vayamos por favor a Mateo capítulo 5. En el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Vosotros sois la sal de la tierra. El Señor quiere que nosotros seamos sal. Y creo, hermanos, que la mujer de Lot se convirtió en eso, porque ella no fue lo que Dios quería que fuera. Dios quería que fueran sal para Sodoma. Si no hubieran justos en la tierra, así como Sodoma, una ciudad en el colmo del pecado, ya no había motivo para que siguiera existiendo. Ya no había ninguna razón. Y la razón, hermanos, por la cual ya no tenía sabor, ya no era agradable para el Señor, no solo era el pecado, sino es que no habían justos en esa ciudad. No habían justos. Y hermanos, la tierra gira por una sola razón, y es porque sigue habiendo justos. Siguen habiendo justos en esa tierra, en esta tierra. Por eso, hermanos, aún permanecemos. Esa sencillez hace que esta tierra no sea destruida aún.
Los justos son atacados, son vituperados, son menospreciados, pero lo que la gente no sabe, hermanos, es que por esos hombres la tierra es preservada. Y como muestra, hermanos, de justos, estamos en un tiempo crucial por el cual incluso hemos ayunado y que el Señor haga su voluntad. Pero hemos visto, hermanos, cómo persiguen, cómo se oponen a este hombre, a este presidente de los Estados Unidos, porque es un hombre justo. Por eso todos se oponen a él. Por eso hablan mal de él. Oh, hermanos, que el Señor nos dé la gracia, un anhelo ferviente por ser diferentes, por marcar la diferencia, por no ser tolerantes a la maldad. Que seamos, que amemos el camino del Señor, que ya no veamos, que no pensemos, hermanos, que las cosas que son pequeñas a nuestros ojos son pequeñas a los ojos de Dios. El Señor, todo lo que es pecado, lo ve como pecado. No hay pecado pequeño o grande delante de Él, todo es a la misma medida. No nos engañemos pensando que lo que nosotros creemos que es pequeño, también será pequeño a los ojos de Él. No, hermanos, que amemos, que nos apartemos, que deseemos vestirnos de justicia. Y si aún nosotros nos ponemos a ver que nos falta, hermanos, estamos tan lejos de ser justos, pero el Señor en el verso 6 de Mateo 5 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues porque serán saciados. Bienaventurados los que anhelan ser vestidos de justicia, a ellos el Señor los va a vestir de justicia, a ellos el Señor los va a saciar, en ellos el Señor va a formar esa justicia. No la tenemos, pero el Señor puede hacer esa obra. El llamamiento del justo es hacer sal y hacer luz para este mundo. Y quiero ver seis versos que tal vez nos dan claves, hermanos. Tal vez hay muchos, pero 6 versos que son claves para que nosotros podamos ser sal para este mundo. Mateo capítulo 5. Verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Podríamos decir que la primera es la forma en la que nosotros nos expresamos de nuestros hermanos, la forma en la que nos expresamos de otros, y más cuando no están presentes. El Señor, hermanos, permitirá situaciones en las que personas se levanten injustamente en contra de nosotros, pero podemos ver cómo personas se levantan en contra de otros. Por ejemplo, Saúl se levantó en contra de David injustamente, hasta el punto que quería matarlo. Pero David, vez tras vez, lo llamó mi Señor. Vez tras vez, él se humilló. ¿Cómo voy a levantar yo mi mano en contra del ungido de Jehová? Es la senda del justo. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. La segunda, hermanos, en el verso 27 del capítulo 5,
Solo algunos versos voy a leer y ustedes pueden escudriñar cada una de estas cosas, y el Señor que nos abra los ojos de nuestro entendimiento y abra nuestro corazón para que esto sea formado en nosotros. Esto sea formado en nosotros. Capítulo 5, verso 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ahí sigue hablando, hermanos. Pero la segunda son nuestros ojos, lo que vemos. Vamos a ser sal para este mundo si nosotros guardamos lo que vemos, guardamos nuestra vida, los ojos. ¿Cuánta contaminación puede entrar por nuestros ojos? Debemos cuidar esta área, hermanos. Debemos cuidar esta área. Aunque nos digan tontos, aunque nos llamen locos, aunque nos llamen cobardes, que guardemos. Pero nosotros veamos, oh, hay un final. Hay una bendición si yo me guardo. Hay una bendición, podría salvar mi familia, mi pueblo, mi ciudad, mi país. Si yo soy sal, podría salvarlos. Debemos, si queremos ser justos, que estas cosas dejen de ser pequeñas para nuestro criterio, hermanos. Solo fue una vista, solo vi. Oh, que el temor del Señor esté en nuestro corazón. La tercera, hermanos, en el verso 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y aquí habla prácticamente del divorcio, hermanos. Y lo que veía es que a los ojos del justo, el divorcio no es una opción. El Señor quiere que nosotros seamos perdonadores, que haya un amor genuino en nuestro corazón, que nos humillemos y perdonemos. La cuarta, en el verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor quiere que nosotros seamos hombres de palabra, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, que amemos la verdad, que seamos hombres que amen la verdad, aunque nuestra vida dependa de ello. Es esto, hermanos, debemos anhelarlo, y que haya temor en nosotros, amar la verdad, ser personas de palabra, que cumplamos, hermanos, que las personas, que nuestros hermanos puedan confiar en nosotros. Hemos oído también que el que ama la verdad, el Señor le habla sus secretos. Aquel que honra. ¿Cuántas veces, hermanos, por quedar bien, tal vez ante otros, es tan sencillo? Una palabra que nos inventemos. Tal vez en el momento quedaremos bien, pero estamos siendo descalificados de ser sal, de ser justos. Que el Señor ponga su temor en nuestro corazón.
La quinta, verso 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cada vez, hermanos, si vamos leyendo, cada vez se pone más difícil para nosotros. El perdonar a nuestros hermanos o al que nos hace mal. José, él, cuando vio a sus hermanos, él ya había olvidado, él ya había perdonado. ¿Cuántos nos ofenden, hermanos? ¿Cuántos hacen injusticias? ¿Cuántos nos pagan mal? Pero que nosotros podamos olvidar, que podamos perdonar y que todo lo que nosotros hagamos, vamos a ver ahorita, que todo lo que hagamos sea para el Señor. Y la sexta, para poder ser sal, en el verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Tener el amor de Dios, que podamos tener el amor de Dios en nuestro corazón. Amar a nuestros enemigos. Lot le dio la espalda a Abraham, pero se separó, se fue. Pero unos versos más adelante, Abraham le salva la vida a Lot. Él, con un ejército pequeño, expone su propia vida por salvarlo. Qué hombre justo, hermanos. Qué hombre tan justo, porque él bien pudo haber dejado. Él decidió irse, que pague las consecuencias. Pero no, hermanos. Él fue y rescató la vida de Lot. Todas estas cosas, qué difíciles son si nosotros las intentamos cumplir con nuestras fuerzas. Pero el que tiene hambre y sed de justicia, Él lo saciará. Si tenemos hambre y sed de justicia, el Señor nos alimentará. Él nos preparará. También fuimos llamados a ser luz. Los justos son llamados a ser luz, a ser testigos del Señor. Y para esto, hermanos, para este punto de ser luz, vosotros sois la luz del mundo. Y el Señor aquí habla de que cuando un justo nace, cuando un justo está surgiendo, el Señor lo pone para que todos lo vean y glorifiquen al Padre. Pero el camino del Señor, los caminos del Señor no son como nuestros caminos o como nosotros pensamos. Nosotros queremos hacer las cosas para que nos vean, pero para hacer luz, el secreto, la base, es que aprendamos a hacer las cosas en secreto, para ser recompensados en público. ¿Y qué cosas tenemos que hacer en secreto? ¿Cuáles son 3 claves para hacer luz? En el capítulo 6, el Señor nos habla de hacer 3 cosas en secreto. Y en estos capítulos que hemos estado leyendo aquí en Mateo, una de las cosas que el Señor repite mucho es que no tenemos que ser como los fariseos, que son hipócritas, que hacen las cosas para que los hombres los vean. Y otra cosa es que todo lo tenemos que hacer en secreto, para que el Padre que está en los cielos nos recompense en público. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer en secreto, hermanos, es a dar. Una de las cosas que el justo debe aprender a hacer es a dar. Y no para ganar pleitesía, no para ganar la voluntad de alguien. Tenemos que aprender a dar y no solo recibir.
Y de esto hemos sido enseñados, hermanos. Todas estas cosas hemos sido enseñados. No es algo nuevo lo que estamos viendo. Otra de las cosas que el Señor nos dice para que podamos ser luz en Mateo 6:5 es la oración. Y esto, hermanos, no es que nosotros no clamemos, no elevemos nuestra voz, sino que el Señor nos está hablando de que no hagamos las cosas para que otros vean qué tan espirituales somos, para no aparentar espiritualidad. Las cosas espirituales que hagamos deben ser para el Señor y no para los hombres. Otra de las cosas, la vemos en el capítulo 6, verso 16 de Mateo, y es el ayunar. Ahí dice que no debemos ser como esos hipócritas que ellos demudan su semblante. No, tenemos que estar, si ayunamos, hermanos, que nadie lo sepa, que todo sea hecho para el Señor, que todo sea hecho para el Señor. La vida en nuestras familias dependerá de cuánto de la justicia de Dios haya sido formada en nosotros. Y si nosotros, hermanos, amamos, anhelamos el camino de la justicia, tengamos por seguro que no será un camino fácil, pero la gloria, la bendición que hay, que la anhelemos. Este mundo necesita justos. Este mundo necesita justos. Y algo, hermanos, que podemos ver que será el inicio de la persecución de los justos, es que en este tiempo se ha publicado ya el reporte de la ONU, y es que el enemigo número 1 es la iglesia. El único que se opone a esos derechos que ellos quieren poner es la iglesia, y lo ven como el enemigo número 1. Que estemos listos, que nos preparemos de las vestiduras, porque el Señor viene, hermanos, por una iglesia que esté vestida de justicia. Dice que a ella se le ha concedido vestirse de justicia, vestirse de lino fino. A ella se le ha concedido, y el Señor está derramando gracia para aquellos que anhelen. Y es mi esperanza, hermanos. Tal vez no tenemos todas estas cosas, pero si hay hambre y sed de justicia, el Señor puede saciarnos. El Señor puede formar en nosotros esa justicia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.